El pasado prehispánico anahuaca creo que es un patrimonio inmaterial de la humanidad, no solo de los habitantes del continente. Nos pertenece a todos, pero a la vez a nadie, y nadie puede decirse propietario de todo esto, y mucho menos ser el portador de la verdad absoluta al respecto. Sin embargo, existen muchas cosas malas alrededor de la historia prehispánica, su interpretación y sus actualizaciones en el presente, siendo que al respecto se dan muchos abusos, exageraciones, así como la creación de ciertas pseudo-tradiciones que dicen basarse en el pasado. Y creo que el peor aspecto de todos estos es aquel que tiene que ver con sus herederos más directos, es decir, aquellos que pueden presumir tener un lazo más cercano con Cuauhtémoc, Tariacuri, Pacal, Nezahualcóyotl, Atonal, etc. Es decir, los grupos llamados a partir de la llegada europea como indígenas. Y creo que el peor punto que rodea los temas prehispánicos, indigenistas, originarios o anahuacas, independientemente de la denominación que cada quien le quiera dar, es precisamente el abandono y malos tratos que han recibido todos estos pueblos, no solo de parte de los españoles de hace 500 años, sino de muchos de nosotros, los mexicanos actuales. Y para explicar este problema acudo a los pensamientos del hoy fallecido Miguel León Portilla. No hay ninguna independencia de nada, es simplemente que los indígenas como tales puedan exigir una auténtica educación bilingüe, puedan exigir que se les titule sus territorios ancestrales, puedan exigir que sus autoridades tradicionales sean reconocidas. Eso que le estoy diciendo, le dije, tal vez le parezca locura porque en México no lo quiere reconocer nadie, pero no es locura. Los indígenas serán participantes en la vida social, económica, política de México cuando tengan estos reconocimientos. Ahora están arrinconados. En efecto, como él mismo dijo en muchas ocasiones, nos maravillamos de los indios muertos, pero no nos interesan para nada los vivos. Y eso es una triste realidad en prácticamente todo el continente. Pues antes el indígena o habitante originario era el único que vivía en el continente, pero tras la llegada española, su número decreció por las guerras habidas con los europeos, guerras que también se dieron entre ellos mismos, antes, durante y después de la llegada del hombre barbado. Pues no debemos olvidar que también eran humanos imperfectos, que tenían sus conflictos internos y que tenían sus pugnas, conflictos que fueron aprovechados por los españoles. También tenemos que decrecieron por las nuevas enfermedades y matanzas, siendo que en muchos lugares, como en varias islas del luego llamado Océano Atlántico, sus poblaciones se extinguieron en su totalidad, teniendo por ello que traer esclavos negros para repoblar las zonas que perdieron a sus habitantes, siendo que de esta negritud llegada de África, por lo menos en el actual México, sobre todo en varias partes de las costas que dan a ambos océanos, surgieron grupos afrodescendientes que también hoy en día sufren el mismo abandono e incomprensión que los pueblos indígenas. Y hoy, a diferencia de hace 500 años, los grupos indígenas son una minoría, siendo que el mayor grupo lo integramos los mestizos, los cuales vamos desde los morenos hasta los blancos, pasando por infinidad de cruces de ADN no solo con españoles, sino con chinos, judíos, franceses, árabes, alemanes, japoneses, etc. Siendo que los grupos originarios en su mayoría están agazapados en sus territorios, los cuales cada vez más se reducen o de plano llegan a desaparecer, teniendo que dejar sus tierras en muchos casos para ir a nuestras ciudades o incluso a Estados Unidos, para buscar trabajo, mismo que en sus comunidades es muy mal pagado o de plano no existe. Un principio que regía las culturas ancestrales era el de la dualidad, y aquí tenemos una dolorosa dualidad, que nos debería hacer más conscientes de su situación, ya que estos grupos son los que más se acercan al conocimiento original del pasado. Y por una parte tenemos las zonas arqueológicas, los constantes descubrimientos que nos maravillan por sus avances, las hermosas piezas de museos. Pero por otro lado encontramos a aquellos que tienen más derecho de llamarse descendientes de los creadores de todo esto, los cuales en su mayoría viven en la pobreza, la marginación, el analfabetismo, la desnutrición, la enfermedad. A pesar de que sus territorios son ricos en recursos naturales, mismos de los cuales también son desposeídos y explotados, siendo que los políticos solo se acuerdan de ellos cuando son elecciones, para así prometerles como les han prometido durante ya casi 500 años, que ahora sí los escucharán y comprenderán, sin respetar en verdad sus creencias y su diversidad. Marginación sufrida por los españoles, pero también por los demás gobiernos que llegaron después de ellos, hasta el día de hoy. Y por otro lado tenemos al indígena idealizado en los murales de Diego Rivera y compañía, que buscaron enlazar el presente con el pasado indígena, mostrando un indígena fuerte, vigoroso, orgulloso,
pero cuyo espejo en la realidad lo llegamos a ver pidiendo limosna en la calle. Mismo que es tratado de forma despectiva por muchos, refiriéndose a ellos como indios patarrajada, por decirlo menos. Aunado al hecho de que incluso muchos grupos indígenas a los demás mexicanos nos ven como extranjeros, igual que como vieron a Cortés y compañía al llegar a estas tierras. Siendo este el peor abuso de este contexto nahuaca en el pasado, el presente y el futuro. Ahora, el siguiente problema de las cuestiones prehispánicas es el tema de la ignorancia, y no es malo no saber. Y nunca es tarde para aprender, por eso estamos aquí, para ser cada día un poco menos ignorantes sin referir que tengamos la verdad absoluta. Pues debemos reconocer que existen tantos Méxicos como habitantes en el país, pero el desconocimiento de nuestro pasado indígena o nahuaca es brutal. Pues por una parte tenemos nuestro deficiente sistema educativo, del cual recuerdo en primaria o secundaria solo teníamos unas cuantas clases donde nos daban una embarrada de datos. De lo que recuerdo en los libros de texto solo teníamos unas cuantas hojas donde nos querían resumir miles de años de historia de estas culturas. Y de esa poca historia que nos daban, mucha repetía y sigue repitiendo errores históricos. El más socorrido y famoso que cito a cada rato en mis videos es que aún a estas alturas en México y en el mundo, la enorme mayoría de la población sigue llamando aztecas a los mexicas, y así podríamos seguir con las imprecisiones históricas sin acabar nunca. Teniendo una historia oficialista que solo se ha ocupado de repetir y repetir esos errores y mala información década tras década, vendiendo una historia de México acartonada y muchas veces falsa que sirva al régimen en turno. Una historia tipo telenovela donde vemos a los malos muy malos y a los buenos que prácticamente los ponen como unos santos. Mientras que el otro factor del desconocimiento de nuestra historia, no solo de la prehispánica sino de cualquiera otra de nuestras etapas históricas, se lo debemos a nosotros mismos como pueblo. Pues los países latinoamericanos somos de los que menos leemos en promedio por habitante de forma anual, a pesar de que hoy en día podemos acceder a prácticamente la información de todo el mundo. Pues en mi niñez sufríamos por el hecho de que había muy poca información que se podía consultar sobre estos temas. Pero hoy en día mucha información, si bien mucha no es fácil de conseguir y ciertos libros tampoco son muy baratos, y que hoy en día muchos millones de mexicanos apenas tienen para subsistir el día a día, no pudiendo por ello comprar libros, pues lógicamente antes de comprar libros necesitan comer. Sin embargo, existen otros millones que sí pueden estudiar, informarse, comparar fuentes históricas y hacer su propio criterio. Pero a pesar de tener esas posibilidades, la mayoría no lo hace, derivando de ese desconocimiento los demás abusos que a continuación referiré. Así, nuestra global ignorancia de estos temas es una responsabilidad compartida entre los gobiernos, los cuales mientras más ignorantes nos tengan, mejor para ellos, y nosotros, la población. Ahora, otro aspecto que distorsiona las cosas son las tendencias de la llamada nueva era New Age, que se han practicado ya durante décadas. Y si bien, como dije, cada quien tiene el derecho de dar su interpretación sobre estas cuestiones y crear cosas nuevas en base al pasado, de ahí que tengamos videos de creadores propios, historietas, muñecos, videojuegos, etc. Estas cuestiones de la nueva era propagan una visión que en realidad no tiene que ver con el pasado prehispánico, empezando por el consumo recreativo del jicuri o venado azul para los wixárikas de parte de nacionales y extranjeros, el cual para los wixárikas su consumo es sagrado, no comercial, pues incluso se llegan a hacer tours donde se lleva gente para darse el gusto en el desierto de echarse un peyotazo, y así elevar su ki y armonizarse según con el cosmos, o ceremonias donde se consume la raíz llamada ayahuasca de origen sudamericano, para también trascender según ellos y ver colores bonitos. Y sí, ojalá fuera tan fácil, y que por consumir peyote, ayahuasca o cualquier otra planta o raíz que usaban antiguamente se nos quitara lo pendejo. Que de verdad con ello arregláramos nuestra vida, nuestros traumas mentales y que nos hiciéramos mejores seres humanos. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos no es así, por más medicina sagrada que consuman. Siendo que muchos de estos ritos incluso chocan con el trato que quedó registrado, ya no digamos de estas plantas, sino del pulque de antaño. Pues se tenía prohibido que la gente se emborrachara, ya que la gente por sí misma no debía embrutecerse y perder su juicio, siendo que en el caso de los mexicas sancionaban fuertemente quien bebiera pulque sin permiso, ya no digamos el peyote o la ayahuasca. Así, había sanciones desde derribarle su casa para que no tuvieran donde vivir por borrachos, o incluso hasta matarlos. Pero hoy en día, cualquiera se llama a sí mismo chamán, temastiani, tlamatimine, abuelo o abuela de conocimiento ancestral, gurú, etc. Y de que existe gente sabia, claro que sí existe, pero el mayor porcentaje está integrado por charlatanes. Y siguiendo con estas cuestiones del New Age, se ha popularizado ceremonias cósmicas, caminatas chamánicas que no tienen mucho sustento histórico que digamos. Pues por ejemplo, en la mayoría de los años,
El famoso equinoccio de primavera en el hemisferio norte, es decir, cuando la línea del ecuador se encuentra perfectamente alineada con el Sol, puede darse este fenómeno de alineación los días 19, 20 o 21 de marzo de cada año dependiendo. Sin embargo, la inmensa mayoría ha puesto como regla la celebración de este evento los días 21 de marzo, aunque en muchos años el fenómeno de alineación en realidad se haya dado 1 o 2 días antes de ese día. Y así, si bien en este año por la pandemia las zonas arqueológicas están cerradas, todos los años anteriores y cuando ya se puedan visitar nuevamente las zonas arqueológicas, estas son invadidas, donde no respetan en su mayoría las estructuras y se trepan como changos en el árbol. Falta de respeto que está provocando que poco a poco precisamente cada vez menos se permita poder subir a las construcciones. Y así seguramente como vamos llegará el día en que ya no nos podamos subir a ninguna de estas estructuras. Así, en eventos masivos como estos pasa lo mismo que con la ingesta del jicuri o la ayahuasca. Ojalá bastara con levantar las manos, darnos una buena quemada con el sol en ese día o realizar danzas, para así acabar con nuestros defectos y vicios destructivos. O como se dice, acabar con nuestro enemigo interno, nuestro Tezcatlipoca negro. Siguiendo con nuestro desconocimiento tenemos la falta de comprensión de muchos aspectos y ponemos ejemplos sobre esto. Primero, creyendo en su mayoría que fuera de los aztecas o los mayas no existía otra cultura en el continente, pues cuántas veces no se mezcla esta imagen con el calendario maya. Y que llenarse de plumas y hasta ponerse el perico y el molcajete encima, pareciendo así pollo correteado, me hace ser muy mexicano y defensor del indigenismo. Atuendos todos estos que no podrían ser usados por cualquiera en la verdadera época prehispánica. Y mucho menos, como vemos aquí, por personas alcoholizadas tomando cerveza y gozando el desmadre en un mundial de fútbol. Hábitos que nos hacen ser supuestamente muy mexicanos, con nuestros penachos en la cabeza. También tenemos el problema de referir conceptos solo por decirlos, porque la mayoría los dice y porque se han dicho siempre. Tienen un ejemplo en Hugo Sánchez, quien en efecto ha sido el mejor jugador mexicano en el extranjero y que se ganó a pulso lo que tiene. Pero este habla mucho del malinchismo en el país. Yo soy feliz porque yo sí soy mexicano. Yo también. No, ustedes son malinchistas. Sin seguramente nunca haber leído un libro de historia y saber la vida de esa mujer que pasó a la posteridad como la gran traidora de un México que en ese entonces ni siquiera existía, pues había un gran número de pueblos, los cuales para nada formaban la nación mexicana que nacería hasta 1821. Mujer que según las costumbres de entonces fue dada junto con otras más, no teniendo estas mujeres el derecho a opinar si se iban o no con los españoles, pero que de ella emana el concepto de malinchista, es decir, preferir lo extranjero a lo nacional. Pero que a Hugo le gusta mucho repetir constantemente que existe mucho malinchismo en el país, siendo paradójica en él esta afirmación, pues desde que se fue a jugar a España adoptó un acento español, así como también vive gran parte de su vida en sus residencias en España. Sin embargo, a pesar de estas contradicciones con él, pues no le gusta el malinchismo. Y sin dejar aún los atuendos con plumas cuya regulación era muy estricta en la época prehispánica, pues no cualquier fulano podía tener plumas y mucho menos usarlas o utilizar atuendos de guerrero, entre quienes se supone que más deberían estudiar y comprender estos simbolismos también existe una gran ignorancia, siendo esta la tónica entre una gran parte de miembros de la danza que usa estos atuendos. Pues sí, existen personas que saben dentro de los grupos de la llamada mexicanidad o mexicayot, pero son los menos, y dentro de los que saben, varios usan ese conocimiento de acuerdo a sus intereses propios, y con él crean fanáticos, pero del indigenismo, igual de fanáticos que los españoles llegados hace 500 años. Y en la mayoría de grupos de danza llamados calpulis, la regla es que se repite lo que se dice constantemente, como grabadoras, sin de verdad estudiar a fondo todas las fuentes históricas. Así, vemos un gran número de abusos, errores, imprecisiones que se cometen con nuestro pasado, el cual merecería un mejor trato de nuestra parte, empezando por el hecho que de verdad tenemos que ponernos a estudiar, y que ese estudio debe ser crítico, el cual nos debe servir en nuestra vida diaria para ser mejores seres humanos, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. De verdad aplicar aquello que dicen que yo soy tú y tú eres yo. Todo lo anterior es parte de los usos y abusos que me ha tocado ver sobre nuestras culturas ancestrales. Ahora les toca a ustedes decir, ¿qué otros abusos a este respecto les ha tocado ver? ¿Y qué soluciones creen que nos pueden hacer mejores en todo esto? Pues los españoles ya no están aquí. Ya no podemos estarles echando la culpa de nuestros vicios, defectos e ignorancia, siendo que debemos asumir nuestra propia responsabilidad,
conocer nuestro pasado y de lo bueno que haya en este, aplicarlo en nuestro presente para tratar de tener un mejor futuro. Y así, dejar atrás la fama que gran parte del México tiene de ser tranza, gandalla, abusivo, ignorante, etc. Tenemos muchos Tezcatlipocas que vencer. La pregunta es, ¿de verdad los queremos vencer?